En promedio, los niños y niñas pasan más de 7 horas al día frente a una pantalla, pero 60% de los padres no supervisa el contenido que ven sus hijos en Internet, dejándolos expuestos a riesgos digitales. Además, 35% de los niños ha recibido mensajes de desconocidos con contenido sexual en redes sociales. Profundizamos en ello hoy en Ahora Futuro, México y el mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. En un podcast que venía yo escuchando hace algunos días, hablan de la libertad de expresión y me parece que los europeos y los americanos y el mundo también la entiende de manera diferente. Hay gente, por ejemplo, me refiero a los medios, por decir los medios, en donde dijera uno, vale decir todo, incluso injuriar a una persona, porque es mejor que haya más información que menos y la gente va a saber distinguir. Y en cambio hay otros países que son mucho más proteccionistas y dicen sí, libertades, pero, oye, la moral, el derecho, la seguridad y una serie de restricciones. Un poquito, algunas reflexiones de eso. Gracias, Enrique. ¿Mejor mucha, mejor regulada, mejor cuál? Bueno, en principio de cuentas tendríamos que decir que la libertad de expresión no es absoluta. Es decir, admite restricciones. Es decir, no es un fin en sí mismo. Y cuando decimos esto, supone que, como cualquier otra libertad, los Estados-nación tienen la posibilidad de establecer ciertas limitaciones a la libertad de expresión. En buena parte del mundo democrático existe un estándar internacional en materia de libertad de expresión en donde distinguimos discursos no protegidos y discursos protegidos. Y los discursos no protegidos pues, están vinculados a la propaganda de guerra, a la apología del odio que incita a la violencia. México firmó hace poco una convención interamericana en materia de discurso discriminatorio. La misma incitación al genocidio es un discurso no protegido. De ahí en fuera, todos los discursos son protegidos. Protegidos en el sentido de que los puedes hacer. Podemos hacerlo. Déjame pasar algo Vayamos. muy rápido, pero creo que es muy de fondo, que es este tema del uso de las redes sociales, sobre todo de la infancia. No sabemos ni qué están viendo, pero lo que sí ya sabemos es que está generando problemas mentales, problemas de ansiedad, problemas de depresión, de aislamiento. Así es. ¿Qué está pasando ahí? Sí, es un fenómeno interesante. Hemos otorgado una herramienta a un público todavía no formado, una herramienta que le abre la puerta, en principio, en algo que sería buenísimo, a la información, pero desafortunadamente no hemos sabido acompañar adecuadamente el uso de esta herramienta, no solamente con los padres, no solamente con las escuelas, sino también desde la lógica del Estado, estableciendo determinadas condiciones que permitan ayudar a este grupo poblacional, que son los pequeños, a generar habilidades digitales, pero sin enfrentarse a todas y a todos los actos lamentables que ocurren en redes sociales, ¿no? Hablamos de phishing, hablamos de ciberacoso, hablamos de ciberdepredadores, hablamos de redes de trata que están a la casa de pequeñitos que pues, con descuidos de las familias pues, caen en estas redes. Hablamos de videojuegos también en plataformas digitales en donde los padres pues, no ponen atención y los niños pues, son víctimas de estos fenómenos. Yo lo reforzaría con un ejemplo de que nadie duerme con la puerta abierta de su casa, claro, y permite que su hijo salga a hablar con quien sea, ¿no? Esa puerta que abrimos con los teléfonos inteligentes está presente y está causando muchísimo daño en términos de los datos que ahora nos arrojan ya varios años que tenemos con el uso de la tecnología en menores, ¿no? Una mencionaste este tema como de, ¿qué? Es de pornografía infantil, dijiste phishing. Así es. ¿Cuál era el phishing? Buenísimo, es esta actividad delictiva que le llamamos salir a pescar, ¿no? Te lanzan algún mensaje, algún vínculo, pues el niño cae y lo abre
y en ese momento capturan su cuenta, capturan su dispositivo y entonces le empiezan a decir, oye, pues si no nos das dinero, si no vienes a vernos a tal lado, pues le vamos a decir a tus papás o les va a pasar esto a tus papás, ¿no? Entonces es esta actividad de salir a pescar, ¿no? El tema de pornografía infantil, que a lo mejor muchos de los que nos están viendo les parece que es un tema lejano, yo les diría, ha crecido exponencialmente entre 8 y 12 años el consumo de pornografía infantil, no porque los niños lo busquen, sino porque ante el descuido que los papás vamos teniendo de lo que nuestros hijos van viendo en las plataformas digitales, ahí los enganchan, ¿no? Y sabemos perfectamente que hoy los algoritmos que observan que un menor o un mayor se queda un determinado tiempo observando un mensaje determinado, empieza el bombardeo permanente de información. Claro. Y los datos en términos de consumo de pornografía infantil es enorme. Te adelanto algo. ¿Pero es el consumo de un adulto? ¿De las imágenes de los niños? ¿O también ya los niños? No, de los niños consumiendo pornografía. A los niños consumiendo pornografía. Y fíjate que hay un estudio muy interesante de un grupo de mujeres que se preguntaban, oye, ¿por qué hay tanta violencia contra la mujer en una época en la que la violencia contra la mujer tendría que estar erradicada? Hablamos mucho de eso. Y ellas detectan justamente que es el estar mostrando en tempranas edades a la mujer o al hombre como objeto. Como un objeto sexual. Como un objeto sexual. Como un objeto sexual. Y claro, cuando estos niños crecen y se enfrentan a sus primeras experiencias relacionales con una persona del sexo opuesto, pues piensan que es un objeto. Wow. Esa no la había yo visto, pero tienes toda la razón. O sea, ¿cómo se aprenden muchas cosas? Pues viéndolas, ¿no? ¿Cómo aprendías de muchas cosas antes? Leyendo, viendo una película, ¿no? Pues ¿cómo lo aprendes hoy? Ahí, tu escuela está ahí. Ahí te están diciendo pues, un tipo de relación como podrías tener. Y cuando ya pasas a la vida real, pues ¿cuál es? Pues la que aprendiste. La que aprendiste. Y luego está el tema del ciberacoso, que los datos en ciberacoso se han vuelto escandalosos. ¿Por qué? Pues porque ante la falta de cuidado de los padres, a veces pensamos solamente en estas grandes redes sociales, pero se nos olvidan los sistemas de mensajería. Y los chicos utilizan sistemas de mensajería, los pequeñitos, en sus escuelas. Y entonces, de repente, pues, al tener y compartirse los datos de contacto, pues los temas de ciberacoso es escolar, pero no es escolar porque no se da dentro de las instalaciones escolares, son notables. Y entonces pues tenemos una fenomenología de un porcentaje altísimo de chicos entre 8 y 15 años que refieren que han sido víctimas de ciberacoso por parte de sus compañeros. Te doy un dato. ¿De sus compañeros? De sus compañeros porque es como que su mundo más cercano. Sí. Que diríamos, bueno, pues eso se da, es el típico bullying que se da en las escuelas, ¿no? Sí, la pequeña diferencia es que, a diferencia de lo que ocurría antes, un chico que estaba en la escuela y era bulleado, pues iba a su casa y se encontraba en un sitio de paz. Aquí el tema es que lo traemos. Y entonces el ciberacoso permite un acoso 24/7. Y para que tengas más o menos la referencia, y el público te escucha, tenga la referencia, un chico que es acosado 24/7, más o menos en 10 días toma la decisión de que su vida ya no vale, ¿no? Una persona que es acosada todo el día, ¿en 10 días? En 10 días... tiene tendencia al suicidio. Empieza con su tendencia a pensar que su vida ya no tiene, o sea, no vale nada. Pierde su fama pública. Y hace sentido, ¿verdad? Hace si sentido. estás así hostigado y Así en tu es. casa no se dan cuenta ni qué está pasando, Así o es. tus propios papás también están aquí metidos en el celular, estás en el mundo aislado y dices, pues si esto es vivir, prefiero no vivir. Así es. La palabra que acabas de decir es la correcta. Estos chicos, pues, normalmente están aislados. Y están aislados, a lo mejor no por un acto voluntario de los papás, sino que desafortunadamente los papás nos metemos también al celular. Y entonces esos vínculos que se generaban en casa, en esos momentos en los que llegaba papá, mamá, a hacer la tarea, a platicar cómo te fue en el día, esos vínculos están empezando a dejar de existir, produciendo un efecto de aislamiento en los chicos que se encuentran solos con el teléfono en las manos, siendo acosados, y por eso pues, la tendencia a entrar en depresión, generar ansiedad, porque no hay nadie con quien puedan hablar del tema. ¿Qué nos podrías, y con ánimo de ir cerrando este tema, es a ver si limitado, pero yo creo que pocos temas hoy en día son tan relevantes para la niñez
para muchos, pero sobre todo para la niñez en edad de formación. ¿Qué nos podrías decir a nosotros, a los padres? ¿Qué mensaje nos podrías dejar a nosotros, los padres? ¿Qué tenemos que hacer? Y conste que algunos ya no tenemos hijos chiquitos, pero tenemos hijos. Sí. Pero sobre todo para los que están en edad de formación, pues que es dramático lo que me estás platicando. Yo lo que te diría es voltearnos a ver a nosotros mismos. Tú dirás, qué cosa tan rara estás diciendo. Nosotros predicamos con el ejemplo. Claro. Y un chico que observa que sus papás viven metidos en el celular, no podemos esperar y exigirle que no viva metido en el celular. Correcto. Entonces creo que tendremos que empezar con nosotros mismos a generar un adecuado manejo de los dispositivos electrónicos, y una vez que logramos eso, pues evidentemente empezar a restringir los tiempos de uso. Recordarle a los papás que al fin y al cabo quien paga esos teléfonos pues son ellos, Pues sí. y por lo tanto, al igual que sucede con un coche o con cualquier cosa que compramos en casa, el propietario de ese teléfono pues es el papá y puede establecer las reglas adecuadas para el consumo adecuado. Dicho sea de paso, además puede limitar el uso, ¿no? Pero yo te diría que la problemática está en varios niveles, ¿no? Los papás, el trabajo que tengamos que hacer con los papás es fundamental, y los papás nos tenemos que meter, tenemos que asumir el papel de papás, ¿no? Pero también tenemos las escuelas. Las escuelas hemos visto que se han vuelto sumamente permisivas con los alumnos pequeñitos, de que tengan el celular ahí al lado, en la banca, ¿no? Y contesten mensajes y consulten redes sociales estando en la escuela. Es ridículo. Es ridículo, ¿no? Tiene que haber una restricción. En teoría no te dejaban antes, te distraías y te llamaban la atención. ¿A quién se le ocurría además ahí tener, ¿no? El celular ahí platicando con alguien? Pues sí, pues ya, ¿qué están Ridículo, haciendo ¿no? los maestros? Y tenemos un tercer nivel, o sea, tenemos los papás, la escuela. Tenemos un tercer nivel porque no podemos eludir al Estado de que también asuma una responsabilidad, sobre todo con los datos que ya tenemos. Cuando tenemos datos en donde, por ejemplo, leía lo que está pasando en Querétaro, ¿no? De esta ley que pretende restringir el uso de celulares, ¿no? Y decía quien se encarga del tema, oye, tenemos a un 77% de chicos que arrojan datos de ansiedad y depresión. Es un dato preocupante, Claro. Muy preocupante. Entonces, pues creo que un ejercicio de refuerzo sí tiene que venir por parte de la autoridad estatal para diseñar un marco normativo que de alguna manera ayude o acelere un proceso para separar un poco a estos chicos. Sí, le dé elementos a las escuelas para tener Eso. autoridad y argumento Eso. ante los padres de familia y los niños. Decir, Exacto. una frasecita tan fácil como dijera, es la ley. Es la ley. Es la ley, ¿no? Así es. Y ya, se acabó, no estamos discutiendo. Así es. Es la ley. Y además con una labor pedagógica, porque no se trata de que aislemos a los chicos. A los chicos hay que enseñarlos de manera adecuada a observar una serie de habilidades digitales, como es saber manejar la información, saber administrar la privacidad, saber utilizar pues, los mecanismos digitales, porque no se trata de aislarlos, pero sí enseñarlos. O sea, este conjunto de papás, escuelas y Estado tienen que estar orientados a una labor pedagógica del chico para insertarlo en un mundo digital y auxiliarlo en que detecten todos estos riesgos que hay en el mundo digital, ¿no? Yo soy un creyente de las libertades, pero me parece que la libertad también tiene que tener límites y sobre todo cuando no ejercerla o ejercerla en exceso tiene daños. En este caso estamos hablando del exceso de la libertad de permitirle a los menores el uso de la tecnología digital en su perjuicio. En ese argumento ahí tiene que haber un límite a la libertad. Me parece que te agradezco mucho esta conversación y gracias por estar aquí con nosotros. Con todo gusto, Enrique. Muchas gracias. Gracias.